Mega Noticias, reportajes. Buenas noches, Mega Noticias Reportajes reveló el lucrativo negocio inmobiliario del Ejército. No solo son arriendos. Desde el año 2005 hasta el 2018, el Comité de Bienestar de la institución incorporó a sus arcas $100 millones por venta de inmuebles fiscales. Todo este dinero va a la cuenta corriente del organismo social, no al fisco. Carolina Acuña y Francisco Moreno con la segunda parte de esta investigación periódica. Los bienes del Comando de Bienestar del Ejército están en el blanco de los cuestionamientos. Si ya generan polémica los $10 millones que el organismo recibió en la última década por arriendos, mucho mayor es la cantidad de dinero que ingresó a la cuenta por concepto de venta de inmuebles bajo el régimen de afectación fiscal PAF. Allí los montos se disparan. Este miércoles, el Ejército salió nuevamente a explicar el asunto. En los últimos 13 años, se han enajenado significativos recursos cercanos a los 70.000 millones de pesos que obviamente están orientados específicamente, tal como lo establece la ley también, para el desarrollo de proyectos que vayan en beneficio de nuestro personal y de sus familias. Esencialmente, proyectos que están también estipulados en nuestra planificación estratégica. Vale decir, no hay una enajenación pensando solamente en obtener recursos, sino que una enajenación está asociada inmediata y directamente a un proyecto, normalmente de infraestructura social, que permita brindar mayor bienestar a nuestro personal casado, a nuestro personal soltero. Hablamos de cerca de $100 millones en los últimos 13 años. Según el general Vallejos, solo en el 2015 en Arica se vendieron 147 propiedades por trato directo, aun cuando la ley estipula que esta debe ser la excepcionalidad. En todos los casos, el dinero va a la cuenta de bienestar y no del Tesoro Fiscal. Efectivamente hay un abuso ahí del trato directo que llama muchísimo la atención. Y por otro, bueno, evidentemente por otro lado cabe la pregunta de por qué esos recursos tienen que destinarse exclusivamente para fines propios del Ejército y del bienestar del Ejército. Entiendo también que el Comando de Bienestar ha sido cuestionado también por otros casos, incluso los relacionados a la construcción de viviendas de uniformados. Entonces, si la respuesta es que esto se está invirtiendo para la construcción de viviendas para uniformados y en la construcción de viviendas para uniformados tenemos problemas, claramente esto requiere un mayor control. De acuerdo al Ejército, actualmente el Comando de Bienestar tiene en su poder 5.630 bienes raíces bajo su administración. El avalúo fiscal de estas propiedades llega a los $613 millones. De ahí surge el cuestionamiento. El mismo ministro de Bienes Nacionales argumenta que la institución no tiene herramientas para recuperar estas propiedades, pero hay más. ¿Por qué el resultado de estas operaciones no pueden ir al erario fiscal, es decir, al pozo común de las distintas organizaciones que tiene el Estado y, por ejemplo, ser destinados a educación o a salud y no necesariamente a la construcción de viviendas para los uniformados y más bien los fondos para la construcción de viviendas para los uniformados que venga desde el presupuesto y no venga desde estas operaciones? Solo en el último año, el Comando de Bienestar recibió casi $1.000 millones por el concepto de arriendo. Ya decíamos que en una década estos llegaron a casi $7.000 millones. En el Ejército explican el destino de estos recursos, de acuerdo a la ley, dicen. Pagar remuneraciones. Y estas remuneraciones normalmente están asociadas a especialistas relacionados con estos proyectos que desarrollamos. Como por ejemplo, nosotros no tenemos dentro de nuestra planta arquitectos, constructores civiles, ingenieros civiles, de tal manera que, por ejemplo, para el desarrollo de un proyecto habitacional nos corresponde, ¿cierto?, tener contratación de especialistas, por ejemplo. Pero cuando yo le pregunto, por ejemplo, que son casi $10 millones en los últimos 10 años solo por concepto de arriendo. No, esa es una de las finalidades, pero también hay otras más. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, estos arriendos van orientados a proyectos de mantenimiento. Nosotros hay que hacer hincapié en que el Ejército, o al menos el Comando de Bienestar, para lo que es mantenimiento del patrimonio de afectación fiscal, no recibe recursos fiscales. La ley, así como nos faculta, también nos restringe en el sentido de que nos obliga a autofinanciar los proyectos. Hubo reacciones en el Congreso. Las operaciones que ha hecho el Ejército en materia de lo que se denomina el patrimonio
de afectación fiscal es absolutamente legal. Estos bienes inmuebles para que los administren los departamentos de bienestar. Y dentro de la administración está poder arrendar o poder vender y utilizar esos recursos para construir más viviendas o reparar y mantener las que ya tienen. Las leyes se modifican con otra ley. Si alguien quiere modificarla, está en todo su derecho. Nosotros que queremos avanzar en esta agenda, hacemos un llamado claro al Contralor a que le dé celeridad a nuestra solicitud sobre la legalidad, pero también al Ministerio de Defensa. Yo creo que algo tiene que decir el Ministerio de Defensa en torno a estos 400.000 millones de pesos en propiedades que el Ejército estaría administrando para beneficio propio y que son del Estado de Chile. El patrimonio es millonario. El dinero no va al tesoro público, sino a la cuenta del Comando de Bienestar del Ejército. En el origen, las propiedades debían tener un fin social, pero lo que existe hoy es totalmente distinto a juicio de los denunciantes, un negocio inmobiliario. Cuando hay discrecionalidad, cuando hay muchos montos de dinero, cuando hay poca fiscalización, los riesgos aumentan. Vuelvo a repetir, quizás acá no tenemos un caso directo de que alguien se esté enriqueciendo, por ejemplo, ilícitamente de estos recursos, pero los riesgos están ahí. Por la falta de control y también por la insuficiencia de las respuestas que, por lo menos en el reportaje, da el Ejército. En el Comando de Bienestar señalan que existe regulación institucional. La poca transparencia yo creo que es cuestionable si alguien lo juzga sin tener toda la información. Lo dice el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara. Él podrá tener su opinión. Yo he tenido la oportunidad de participar en reuniones con ellos y también he tenido la oportunidad frente a otros temas. Sin embargo, según el ministro Ward, la ley que regula las propiedades bajo el patrimonio de asignación fiscal impiden que Bienes Nacionales ejerza cualquier acción sobre estos. Por supuesto, hay un cuestionamiento que hacer. Es una disposición que está establecida en virtud de una ley. Primero un decreto con fuerza de ley, luego una ley autorizada en 1988. Y yo creo que es momento de revisarlo. El ministro de Bienes Nacionales sugiere que en este momento son otros los organismos que pueden tomar acciones al respecto. Si hay actos posteriores, tanto de enajenación como de arrendamiento de estas propiedades que son de afectación fiscal, podría eventualmente perseguirse algún tipo de responsabilidad o analizarse la nulidad de esos contratos. Y eso hay que analizarlo caso a caso. Desde el Ministerio de Defensa informaron que desde el mes de junio la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha requerido información a las direcciones de bienestar de las mismas Fuerzas Armadas respecto del uso y avalúo de los inmuebles de afectación fiscal que ellos administran con el objetivo de desarrollar un plan de trabajo. Los denunciantes, en tanto, esperan acciones concretas.